Eso, así. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Quiero, como vocero del Partido Conservador, pues darle gracias a mis compañeros por la oportunidad que me dan de tener la vocería del partido y de poder presentar este informe o estos comentarios al informe de gestión 2024. ¿Sí? Cami, tú estás manejando el... Bueno. Yo tengo una pregunta, pero muy jurídica. Yo no sé si la sola presencia del secretario de Planeación y de algunos secretarios que veo aquí es suficiente cuando la norma dice que debe estar presente el gobierno. No lo sé, pero que no nos van a anular la sesión para que no nos toque volver a hacer. Pero usted sabe que de leguleyo está lleno este país. Bueno, yo quiero empezar estos comentarios diciéndoles, más o menos hablándoles un poco de cuál es el contenido de lo que vamos a ver. Queremos mirar un análisis de contexto para orientar un poco la toma de decisiones. Yo creo que cuando uno va a tomar decisiones y cuando va a hacer planeación, pues es fundamental un análisis de contexto. Vamos a hacer una revisión un poco, que esto es un tema nuestro, sobre la revisión al gasto per cápita de los componentes de ese gasto. Vamos a mirar cómo está la inversión regionalizada, la vulnerabilidad del escenario fiscal, un análisis de cumplimiento de metas, y vamos a mirar un tema del cual hemos recabado muchísimo en todas las discusiones, que es sobre la mala asignación del gasto y cómo tenemos una excesiva contratación de prestación de servicios que afecta muchísimo el gasto del departamento. Sigue. Lo dijimos en el plan de desarrollo, lo volvemos a decir ahora. Este informe de gestión es muy descriptivo. Hace un análisis del contexto demográfico, el PIB, pero describe mucho toda esa situación del departamento, pero no vincula la gestión del plan de desarrollo con ese análisis de contexto que hace que presenta el informe de rendición de cuentas. Entonces me parece que ahí describimos mucho, llenamos mucho, como estamos haciendo con las ordenanzas, que las rellenamos de cuento, pero al final no estamos mostrando cuál es el verdadero impacto que tiene la inversión sobre los indicadores de resultado. Y vale la pena agregar que no contiene una descripción, el plan no tiene, este informe no hizo una revisión de los indicadores de resultado. No lo encontramos en los documentos que nos llegaron, y los cuales aparecen en el plan de desarrollo y que son fundamentales para precisamente poder determinar y establecer cuál es el impacto que estamos teniendo en la inversión que se está ejecutando. Sigamos. Yo quiero como hacer un contexto primero que me parece que es importantísimo, que no lo veo tampoco en estos informes, y es que cuando uno va a hacer planeación o cuando uno hace ejecución, como cuando un piloto va a despegar su avión o un capitán de barco va a arrancar, lo primero que hace es verificar cuál es el estado del tiempo y analizar y evaluar qué tal están las nubes, cómo están las tormentas, cómo está el oleaje, cómo está absolutamente todo, para poder saber cómo tiene que navegar tanto el avión como el barco. Y eso es fundamental para poder definir cómo se hace la planeación, cómo se hacen los movimientos a medida que los vientos van de un lado para otro. Entonces, estamos terminando un 2024 e iniciando un 2025 cargado de incertidumbre. Creo que nos acostumbramos en esta época, después de la pandemia, a que tenemos que vivir en un mundo de incertidumbres. Pero aquí venimos con unos temas que hay que tener cuidado y que tenemos que monitorear, porque tienen que ver mucho con lo que va a pasar con los nuevos escenarios que se van gestando. El hecho
llegar Trump a la presidencia de los Estados Unidos va a significar una incertidumbre para todos, porque va a haber unas nuevas políticas comerciales, hay un anuncio de políticas comerciales restrictivas, hay un anuncio de tensiones geopolíticas complejas con su guerra con China, con Rusia, con todo lo que estamos viviendo en el Oriente. Hay un tema de una polarización económica muy fuerte, que eso nos va a impactar también a nosotros. Eso puede generar lo que en el 2020 generó, fue una disrupción en las cadenas de suministro, lo cual puede ser delicado. Dependerá mucho de qué decisiones finalmente empiece a tomar el gobierno americano en relación con esa guerra geopolítica que estamos viviendo y comercial. En el contexto nacional hay una incertidumbre muy grande desde el punto de vista político. Hay un marcado deterioro de las finanzas públicas, como se está viendo, y viene un periodo electoral. 2025 va a ser un periodo preelectoral muy complejo, que va a tener también mucha incidencia, porque ahí vamos a tener también ya la figura de la ley de garantías, que va a significar un cambio en las políticas. Sigue, en las políticas no, en la manera como se maneja el tema. Sigue, Cami. Este es un tema muy interesante de un centro de pensamiento que saca una información muy, muy valiosa, no solamente del entorno internacional, sino del entorno nacional. Y uno dirá, venga, ¿y usted por qué muestra una vaina que dice, que habla de cómo estamos las democracias en el mundo y cómo están los autoritarismos y cómo está la población mundial hoy, por quién está dirigido? Y eso tiene que ver muchísimo porque tiene que ver en la visión de mundos para efectos de generar el gasto de inversión de lo público. Si nos vamos hacia unos autoritarismos de izquierda, llamados progresistas en algunos casos, como lo estamos viendo que ha venido pasando, estamos hablando de gobiernos que gastan mucho, que gastan muchas veces mucho más de lo que pueden recaudar, y que han llevado a las economías a endeudamiento, y en algunos casos han llevado a las economías a emisión monetaria, con lo cual se han generado hiperinflación que ha dado al traste con economías del mundo como la Argentina. Entonces, miren que el fenómeno es muy interesante cuando uno lo analiza, porque uno empieza a ver que hay una proporción muy grande de la población mundial que hoy vive en países autoritarios, y que eso están superando a los que viven en países democráticos. Y eso es fundamental en el escenario. Ahora, el escenario puede que empiece a cambiar. ¿Qué va a pasar con la llegada de Trump? ¿Qué va a pasar con los resultados de Milei en Argentina? ¿Qué va a pasar con Siria ahora? ¿Y qué está pasando con la guerra de Ucrania y Rusia? Esos son fenómenos muy interesantes que nos van a hacer mover y a pensar de cómo va a ser el escenario próximamente. Yo creo que es importante ese análisis del entorno, porque ese análisis del entorno mundial y la forma como nos vamos moviendo nosotros va a determinar si vamos a seguir con un gobierno progresista que está gastando más de lo que genera, que está subiendo impuestos, que está afectando a los empresarios, que está creciendo el Estado de una manera desbordada. Eso significará que va a haber mucho más gasto, menos inversión, más endeudamiento, y ojalá no lleguemos a un default, que sería muy grave para este país. Y hay otro fenómeno al que nos vamos a enfrentar. Lo de Siria puede marcar un tema muy interesante ahora. Uno cree que eso está muy lejos, pero resulta que ahora nos estamos debatiendo sobre qué va a pasar con Venezuela con la llegada de Trump en los Estados Unidos, y lo de Venezuela puede marcar un fenómeno fundamental para nosotros, y para nosotros en nuestro territorio, que somos un territorio industrial. ¿Por qué? Porque si Venezuela hace un giro de 180 grados hacia la democracia, las oportunidades que van a tener nuestros empresarios son todas, y la economía colombiana va a tener una oportunidad enorme. Si Maduro se mantiene, los problemas van a ser inmensos por los problemas de migración que vamos a tener. Entonces mire que tenemos posibilidad de una gran oportunidad enorme para crecer nuestro país, o una posibilidad de seguir llenos de problemas o invadidos con más problemas de los que nos ha generado ese problema migratorio. Todos esos son fenómenos que nosotros tenemos que evaluar, analizar, verificar, para mirar cómo hacemos la planeación
para determinar cómo vamos navegando y mirando los instrumentos y cómo o aflojamos más recursos o contenemos los recursos o qué pasa con ese ejercicio para poder al final tener un ejercicio equilibrado. Sigamos. En el entorno, miren que en el entorno nacional tenemos unos riesgos muy grandes y vale la pena mirarlo. Hoy empieza la discusión de la ley de financiamiento. Ya presentaron ponencia 7 congresistas, positiva. Tiene unos cambios muy grandes, no sabemos qué va a pasar. Si no hay ley de financiamiento, hay que reducir el presupuesto en 12 billones de pesos. Eso va a tener un impacto en nosotros las regiones. Viene una reforma laboral y una reforma política en discusión. Esa reforma laboral va a generar un impacto económico muy grande para las empresas, porque va a encarecer la contratación, va a encarecer los costos de producción y eso va a impactar nuestra economía. Lo mismo el tema que va a pasar con la reforma pensional que va a iniciar en el 2025. Se espera la reforma agraria, la judicial, la educativa y la reforma de la salud, que todos hemos visto cómo hemos ido cayendo desafortunadamente o girando desde una gran reforma a la salud muy democrática que amplió las coberturas a porcentajes que nunca imaginábamos y hoy estamos devolviéndonos a la estatización, a volver otra vez al Estado omnipresente. Algunos creerán que es su fórmula, sí, eso es ideológicamente válido, pero realmente quienes vivimos las épocas del Seguro Social sabemos que eso va a ser un gran retroceso que va a afectar mucho nuestra economía y que por ahí decía un presidente unas palabras muy sabias que desafortunadamente estamos en un régimen empobrecedor de un Estado omnipresente y es a donde nos quieren girar. Va a haber mayor dependencia del Congreso para la ejecución del presupuesto. El presupuesto se aprueba por decreto, ahora todas las reformas tienen que ir al Congreso. Eso va a generar unas tensiones muy interesantes entre el Ejecutivo y el Legislativo, previa a elecciones también. O sea que el 2025 va a estar cargado de sucesos bien importantes. Viene elección de nuevo procurador, 4 magistrados de la Corte Constitucional, y miembros del Banco de la República. Eso puede significar un cambio en la visión y en la forma de la toma de decisiones. Vamos a tener un presupuesto general seguramente desfinanciado, aprobado por decreto, más asignación a deuda, menos a inversión y más gasto, con una problemática muy grande, que el gobierno no se va a poder endeudar más y que endeudarse más va a ser más caro, porque hemos caído en la calificación de riesgo, que ese es otro de los temas. Tenemos unos riesgos muy grandes en la posibilidad de caer en un default que es muy grave. Hay mucha percepción de riesgo porque hay mucha incertidumbre, va a haber mucha ansiedad preelectoral. Vamos a ver cómo funcionan las relaciones bilaterales con Estados Unidos, con el nuevo gobierno, qué va a pasar con ese problema del narcotráfico, de la seguridad y de la migración. ¿Cómo va a ser la configuración del péndulo regional? Entonces viene la ley de garantías, viene una recomposición en las alianzas de los partidos para los periodos preelectorales, eso va a tener incidencia. Y todo eso, aunque uno no crea, afecta a un municipio como Manizales, o como Samaná, o como Armato, a todos, porque eso implica unas decisiones sobre gasto público e inversión muy grandes. Muy grandes, siga. Entonces, vamos a tener posiblemente, y esto es lo que los analistas y el Centro de Pensamiento Radar plantea, que vamos a tener, con los recortes que seguramente van a tener que ver, vamos a tener problemas en los programas sociales que se van a poner en riesgo, va a haber más limitación en la capacidad de inversión, va a haber una resistencia política o social, las reformas van a generar problemas de desfinanciamiento, se va a encarecer la contratación, el hecho de la reforma laboral, la forma como se está planteando va a encarecer la contratación, va a haber seguramente retraso en los tiempos de la legislatura, presión de los entes de control,
Es muy probable que suban las tasas de crédito a Colombia por los riesgos crediticios, por la caída en el riesgo país. Va a haber incremento en el costo de financiamiento. Y en general los empresarios están muy cautelosos en la inversión. Eso nos significa también que con todo lo que se viene de las elecciones va a haber una inestabilidad política importante. Entonces, sigamos. ¿Qué nos preocupa con todo esto? Que lo que están planteando los estudios del Centro de Pensamiento es que posiblemente vamos a tener un crecimiento económico positivo pero debilitado, que el crecimiento va a estar por debajo del promedio de la última década, que la caída en la inversión va a limitar el crecimiento futuro, que va a haber una desaceleración del comercio exterior por bajo crecimiento en las economías, mejores sectores, o sea, va a haber un incremento en ciertos sectores. ¿Cuáles? Pues los sectores donde el Estado crece, más administración pública, bueno, entretenimiento y agro posiblemente, y se van a ver afectado mucho la manufactura y la minería. Estamos hablando de crecimiento de empleo limitado, 2.6%. Seguramente va a haber un mercado informal que va a afectar los ingresos de los hogares, y la baja absorción laboral que se va a dar por la contracción que hay, por el freno de las inversiones y porque hemos maltratado al sector privado, va a aumentar el desempleo. Entonces el crecimiento del PIB será limitado, va a haber estancamiento de los ingresos en los hogares y seguramente va a haber un riesgo en el freno de la reducción de la pobreza. Eso va a terminar en una situación, como dice, de crecimiento muy limitado para el 2025. Sigamos. Por eso lo están calculando que vamos a estar más o menos a media marcha en el 2025. Sigue. Hemos hablado mucho, siempre cuando hablamos de plan de desarrollo y de presupuesto, nosotros siempre hemos planteado que en una revisión, en un escenario de escasos recursos, como siempre lo hemos dicho, que es que tenemos recursos muy escasos y es que no hay plata, pues la prioridad tiene que ser la focalización en el gasto público. Si no hay una buena focalización en el gasto público, entonces no vamos a impactar los indicadores de resultado y no vamos a contribuir en la lucha contra la pobreza. Entonces, aquí lo que hemos hecho es una revisión al gasto per cápita de Caldas. Estos son creaciones nuestras, esto no está en el informe. Sigue. Pero todo está tomado de Caldata o del informe de... No, pues si me falta unos 57 estoy muerto, Karen. Pero bueno, Caldas ocupa el puesto número 21 de 32 departamentos en el gasto de inversión per cápita. Eso es un dato interesante. Sigue. La inversión con recursos propios. Vamos a aplicar el reglamento. Sí. Este es muy interesante, que vale la pena analizarlo y sería muy bueno que Planeación hiciera un análisis, porque aquí lo que se trata no es de criticar y criticar. Ustedes se han dado cuenta que, es más, nosotros prácticamente hemos apoyado todas las ordenanzas. Aquí lo que se trata es de que seamos objetivos y que nos digamos la verdad y que no nos metamos mentiras, porque metiéndonos mentiras no hacemos nada. Lo que estamos es simplemente empujando la pelota y pasando los gobiernos ahí y simplemente. Si hacemos un análisis de la inversión con recursos propios, porque es que la otra inversión del Sistema General de Partidos en la Nación viene dirigida, señores, ustedes inviertan esto y simplemente transfieran a los municipios, eso no tenemos control sobre eso. Pero la inversión con recursos propios, miren ustedes, el 42% se va en prestación de servicios de salud, el 24% en gasto social, nosotros lo hemos identificado en el ciclo de vida, o sea, 57.861 millones. Miren este dato, logística, gasto operativo, 38.558 millones, el 16%. En formación bruta de capital, 22.860 millones, el 10%. Gasto operativo, sectores sociales, 9.051 millones, el 4%. Y en sectores productivos, 7.850 millones, el 3%.
de un total de presupuesto con recursos propios. Ahí estamos sumando lo de libre destinación y las destinaciones específicas que nosotros tenemos que nos corresponde. 236.000 millones. Miren, si ustedes lo revisan este cuadro, encuentran por qué es que nosotros hemos insistido tanto en que es muy importante la planeación y es muy importante la asignación del gasto. Es que cuando yo me estoy gastando en logística 38.000 millones, 22.000 millones más que lo que, 16.000 millones de pesos más de lo que me gasto en formación bruta de capital, o me estoy gastando en logística 5 veces más de lo que le invierto a los sectores productivos, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy gastando y gastando y gastando, pero no estoy impactando ni aportándole al crecimiento del PIB, ni estoy aportando en la entrega de bienes y servicios que es tan importante para las comunidades y las poblaciones, porque no estoy realmente invirtiendo recursos en formación bruta de capital. Yo podría sumar el gasto operativo con el gasto operativo de los sectores sociales y miren ustedes, eso me da 47.000 millones de pesos. O sea que eso da el 20%. Estoy gastando mucho más de lo que estoy invirtiendo en formación bruta de capital o lo que estoy invirtiendo en sectores productivos. Y es ahí donde yo quiero llamar la atención. Es cómo estamos aplicando ese gasto social. Sigue. Esto lo puse como para que los caldenses como que puedan entender fácilmente de qué se trata esto, y es que cómo se gastan 1 millón de pesos que reciben ellos de recursos propios. O sea, tienen 1 millón de pesos, ¿cómo se lo gastan? Entonces, 425.000 en salud, 244.000 en gasto social, en logístico operativo 201. Logístico operativo es yo me fui para las fiestas, yo me fui para eventos, yo me fui de paseo, yo para todo eso. Y en formación bruta solamente 97.000 pesos y en sectores productivos 33.000 pesos. Sigue. Cuando revisamos un poco todo el tema de cómo es esa distribución del gasto social sin el sistema general de participaciones, yo no estoy tocando el sistema nada porque es que sobre eso yo no tengo control como administración. Yo me estoy gastando de los 57.000 millones del gasto social sin SGP por persona al año, me estoy gastando 97.000 pesos al año. 97.000 pesos. Si yo miro sin Manizales, le estoy invirtiendo a la primera infancia 12.850 pesos por niño. En infancia y adolescencia 225.330, en jóvenes 72.000, en adultos 68.000 y en adultos mayores 79.000. El gasto social per cápita no alcanza 97.000, los 97.000 pesos por persona en un año. El valor de la línea de pobreza mensual es de 435.000 pesos. En un año son 5.200.000, es decir, nuestra inversión representa solo el 2% del gasto de un hogar pobre. ¿Qué significa eso? Que en la forma como estamos nosotros asignando el gasto, no estamos generando un impacto importante en los hogares y en la pobreza de nuestra población. Y me preocupa mucho más. Miren ustedes, yo les decía ahora, nosotros hablamos en el índice en el análisis de contexto, en la descripción, en la parte descriptiva del informe, se habla mucho, por ejemplo, del cambio de la pirámide poblacional. Claro, nos estamos volviendo más viejos. La pregunta ¿es coherente la inversión que estamos haciendo en los adultos mayores en una población que se está envejeciendo? ¿Estamos realmente entendiendo lo que significa entrar en la economía plateada? ¿Estamos haciendo las inversiones para eso? Estamos atendiendo, si no estoy mal, estamos atendiendo
6.000 de los 123.000 adultos mayores que tenemos en Caldas sin Manizales, estamos atendiendo 6.000 con 9.868 millones. Y yo les he dicho, nos gastamos 51.000 millones en contratos de prestación de servicios. Tenemos en solo la Administración Central 2 contratistas de prestación de servicios por cada funcionario. Yo podría doblar con 10.000 millones de esa contratación la inversión para los adultos mayores y la atención para el adulto mayor. O el caso de la primera infancia. Sigue. Entonces, estamos en un gobierno social, en un gobierno que habla de felicidad, que quiere y ha hecho la promesa de que va a ser un gobierno más social. Cuando uno mira las cifras se da cuenta que no, yo lo decía ahora, estamos atendiendo solo 6.000 adultos mayores de 123.000, el 3% de los adultos mayores. Entonces, uno se pregunta, ¿es coherente la asignación del gasto con lo que estamos planteando de trabajar por un Caldas más social y más feliz? Sigue. Cada año nacen menos niños y el 10% con bajo peso al nacer. Y no tenemos un programa para intervenir ni trabajar en la primera infancia, nutrición y educación inicial. Entonces la pregunta es, mire lo que estamos invirtiendo, 500 millones del presupuesto en primera infancia. Si nosotros tomáramos recursos y los reasignáramos adecuadamente, ¿qué impacto podríamos tener y cómo podríamos lograr que esos niños, ese 10% que nace con bajo peso, no sea el 10 sino el 5% o el 8%? Eso tiene un significado enorme en la lucha contra la pobreza, porque esos niños que nacen con bajo peso, si no se tratan adecuadamente, no van a tener oportunidades en el futuro. Y esa es la verdadera lucha contra la pobreza. Sigamos. Revisamos la inversión de los municipios, está toda la regionalización en el informe, me pareció muy interesante, pero encuentro algo que me sigue preocupando en la asignación del gasto. No invertimos ni siquiera el 1% de nuestro PIB. Nosotros tenemos un PIB de 26 billones y no estamos invirtiendo ni siquiera el 1% de los municipios. Sigue. Y lo otro que me llama la atención es que ahí está cómo es la asignación de los recursos y las inversiones, pero me preocupa mucho es que nosotros no estamos asignando esos recursos tampoco, ni hemos asignado los recursos teniendo en cuenta cómo hacemos para cerrar las brechas en los municipios, porque aquí hay una desigualdad enorme. La subregión centro-sur tiene la mayor porción y las otras regiones muy poco. Entonces, uno diría que el PIB nuestro lo da Chinchiná, Manizales, Villa María, Dorada, y creo que pare de contar. Entonces, si no buscamos cómo cerrar las brechas e invertimos más recursos en los municipios, no vamos a tener cómo darles oportunidades a esos municipios. Sigue. Les decía ahora, para mover un punto del PIB requerimos invertir 260.000 millones de pesos. La inasistencia en mayores recursos para formación bruta de capital, la insistencia es necesaria para nuestro crecimiento para generar empleo. Las cifras de la capacidad de gasto per cápita no logran impactar a la mayoría de habitantes. Ya lo planteaba Ronald Reagan. A algunos les suena muy duro, pero tenía una frase maravillosa y decía, la mejor política social es un empleo, sin lugar a dudas. Y acá hemos discutido con cómo una mala asignación, la estatización de la producción, el monopolio de los servicios sociales, está afectando la economía nacional, a los empresarios y finalmente a las personas. Sigue. Este también lo hemos hablado mucho, me lo han oído escuchar mucho, la formación bruta de capital. Y vale la pena mirar esas tendencias, porque esas tendencias nos deberían obligar a nosotros a decir, bueno,
¿qué vamos a hacer para que esa curva que desde el 2014 empezó para abajo, subió un poco en el 2018, 19, volvió a caer y ahora sigue para abajo en el 2023? ¿Cómo vamos a hacer para revertir esa tendencia? Y entonces ahí viene la inversión que necesitamos hacer. Si nosotros reasignáramos de esos 51.000 millones de pesos, de los cuales seguramente no necesitamos todos en contratación de prestación de servicios, ¿cuántos acueductos podemos hacer? ¿Cuántas placas huellas podemos hacer? ¿Cuántos centros de adulto mayor? ¿Cuántas bibliotecas? ¿O cuántos instrumentos musicales podemos entregar? Esa es la formación bruta de capital. Entonces, por eso es que insistimos, miren, necesitamos realmente una adecuada asignación para que realmente impactemos en la economía del departamento. Hicimos otro análisis del cual también hemos venido hablando muchas veces, la sostenibilidad fiscal. Y resulta que uno se encuentra con que la sostenibilidad fiscal está dependiendo mucho, para mí, de la ineficiencia en la ejecución del presupuesto. Sigue. ¿Por qué? Uno diría, ¿pero por qué? Y lo vamos a ver ahora, porque es que nosotros dependemos mucho de los recursos del balance para poder tener superávit primario. Aquí, este es otro dato que debería también preocuparnos y debería llamarnos a decir, bueno, ¿cómo vamos a revertir esta tendencia? Que la acabamos de agravar ahora con la propuesta de aprobar la estampilla de la cultura. Ponme la grandecita. Yo sé que me falta, yo les voy a pedir unos 10 minuticos más. Creo que es importante, está temprano, tenemos tiempo. Y creo Diputado, ya se le había agregado los 10 minuticos más a la presentación, o sea que, Camila, tú me confirmarás, lleva 30 minutos. Lleva 30 minutos, pero entonces, diputado, adelante, puede concluir la presentación. ¿Cuántos minutos requiere, diputado? Porque ya tiene los 30. No, yo creo que 10 minuticos nomás, pero es que está temprano. Aprovechemos, mentiras. Adelante, Camila, pongámosle entonces. Camila, ¿esa era la que seguía? ¿O la anterior? Esta. Mire esta tendencia de los ingresos corrientes de libre destinación y los gastos de inversión. Cuando los analizamos en términos, por eso es tan importante deflactar, términos reales, para no meternos mentiras. Miren que vamos a llegar en el 2027 a un valor menor que el que se tenía en el 2019 en ingresos corrientes de libre destinación. Y miren que en gastos de inversión vamos a caer cada año. Sigue. Esto todo sale del marco fiscal de mediano plazo, todo. Este cuadro, yo sé que este cuadro es un poquito denso, que es el marco fiscal de mediano plazo. Yo lo que quiero mostrarles a ustedes es que cuando ustedes ven esos rojitos que ven ahí, es el superávit que se da quitándole los recursos del balance. Acuérdense que los recursos del balance son las platas que vamos pasando año a año porque no las ejecutamos adecuadamente. Y eso es lo que nos está ayudando a nosotros a tener superávit. Si nosotros quitamos los recursos del balance, que no son nada más y nada menos que una mala ejecución, pueden ser producto de una mala ejecución, entonces vamos a tener déficit primario. O sea que necesitamos verificar muy bien esos datos. ¿Por qué? Porque si los recursos del balance son lo que nos están dando el superávit primario, en caso de que lleguemos a hacer una buena ejecución, pues vamos a tener que reducir el gasto de inversión para poder tener superávit primario. Ojo con eso, porque eso es lo que nos genera los ingresos suficientes para cubrir nuestros gastos y cubrir los intereses de la deuda. Si yo me gasto más plata de la que recibo, de alguna parte tengo que cubrir ese déficit. Normalmente lo hago o con endeudamiento o en algunas economías lo hacen con emisión monetaria, que genera hiperinflación. Sigamos. Esto viene en parte
lo que hemos venido hablando del desempeño fiscal y del tema del déficit y cómo lo mide planeación. Sigamos. Este es un punto que ya, sigamos, el cumplimiento de metas del plan de desarrollo, ¿qué está mostrando? Eso llama la atención, sigue. Ustedes lo pueden ver ahí, ¿qué está mostrando? Que hay unas secretarías que a la fecha, mejor dicho, a diciembre 9, prácticamente están muy atrasadas en el cumplimiento del plan, del presupuesto, del plan. Ustedes ven ahí que hay secretarías con ejecuciones del 64%, del 42%. Mire el caso de la Secretaría de Medio Ambiente, que llama mucho la atención. Una secretaría que a uno le dice, bueno, si estamos en una época como la que estamos, con las intenciones que tiene el gobierno nacional, hay una continuidad en el ejercicio y no estamos cumpliendo metas. Ustedes pueden ver ahí que tenemos solo 4 secretarías están cumpliendo el presupuesto, de 6 están en amarillo y 5 en rojo. Sigue. Eso sacado todo de la información de Caldata, pues de ustedes. Faltando pocos días para el cierre del año, no hay concordancia entre el avance físico y el financiero en la mayoría de secretarías. Sería muy bueno revisarlo ya cuando hagan el cierre, porque hay unas que tienen un avance físico del 84%, otras del 88%, pero miren que agricultura, deporte, desarrollo social, infraestructura, medio ambiente, la privada, con los mayores desfases entre avance financiero y físico. En algunos casos hay secretarías que prácticamente se gastaron ya la plata y el avance físico está muy retrasado. Y hay otras secretarías como la general que con el 50% de avance del presupuesto comprometido ya cumplió con la meta, o como planeación. Vale, como el ejercicio de planeación es un ejercicio de equilibrio. A veces es muy complejo porque si es mucho, entonces ¿qué pasó? Y si es poco, ¿qué pasó? Entonces ahí vale la pena chequear todos esos aspectos. Sigue. Tenemos 381 funcionarios de planta en la administración central y 749 contratistas, o sea, 2 contratistas por cada funcionario. No estamos contando la Dirección Territorial de Salud, que son más o menos 350 contratistas, ni estamos contando los contratistas de Telecafé. Entonces, hombre, yo sé que desafortunadamente es un instrumento político y ahí se cumplen con las clientelas y se le da apoyo a todo el mundo y se hacen un mundo de cosas, pero realmente se justifica, realmente es una nómina paralela. Tenemos la justificación clara, la Contraloría nunca nos ha dicho nada, tenemos una justificación clara de la necesidad de esos contratos. Y lo que uno escucha aquí en los pasillos es que hay mucha gente de esa que ni siquiera creo que conoce la gobernación o viene a presentar el informe, a reclamar el cheque y después no vuelven a aparecer. Esto es una invitación a que, mire, en la medida en que malgastemos los recursos del departamento, menos plata vamos a tener para inversión, menos plata vamos a tener para formación bruta de capital. ¿Qué queremos? ¿Un departamento dinámico con un creciendo PIB? ¿O queremos un departamento cada vez más empobrecido, como lo que nos va a ocurrir si seguimos en esa dinámica del gasto? Ese es el informe que quería presentar, tiene que ver mucho más, digamos, con el entorno, pero creo que vale la pena hacer la reflexión y que nosotros en la Asamblea también hagamos la reflexión de qué estamos presionando, qué estamos pidiendo, qué se está solicitando, porque es que a veces los políticos son muy buenos para gastar y gastar y gastar y son muy malos para asignar adecuadamente la inversión. Y aquí necesitamos estimular a los empresarios, apoyar a los empresarios, generar empleo, generar riqueza, hacer inversión adecuada y cerrar brechas. Y la forma de cerrar brechas es una buena asignación del gasto público. Muchas gracias.